Hola niños, hoy es miércoles 13 de mayo y vamos a trabajar en geometría con tres conceptos distintos. Vamos a hablar de perímetro, de área y de ángulos. Cada uno va a ir a un distinto ritmo, porque ya hay algunos que han trabajado algunos de estos conceptos y otros quienes recién van a estar conociéndolos. El perímetro es cuánto vale el contorno o la orilla de una figura plana. El área es cuánto vale el relleno de esa figura plana. En la clase de hoy día vamos a necesitar un cordel o un cordón que no mida más de 40 o 50 centímetros. Vamos a utilizar corchos, piedritas o tapas de botellas, regla o una wincha. Los conceptos que hoy día vamos a ver tienen que ver solo con las figuras planas, ¿Se acuerdan que las figuras planas son aquellas que no tienen volumen, que son planitas y son las llamadas 2D? En cambio, los cuerpos geométricos son aquellos que tienen mucho volumen. Cuando una persona dice, ¡oh, qué linda figura tiene esa niña! ¡Qué linda figura tiene ese niño! Se refiere a que es muy delgadita, como las figuras planas. En cambio, cuando uno dice, ¡wow! Ese cuerpo se refiere a esto que tenemos nosotros y que ocupa mucho más volumen. ¿Sí? Entonces, el concepto de perímetro, área, es exclusivamente para trabajar en las figuras planas. Y las figuras planas, el perímetro, lo vamos a representar por una cuerda. Entonces yo voy a tratar de hacer aquí, con esta cuerda, un rectángulo, para que ustedes lo puedan ver. Tiene que ser imperfecto porque la cuerda no es rígida. Entonces vamos a ver si nos resulta. Este borde que yo hice para esta figura plana, que es un rectángulo, no sé si se alcanza a ver, ese borde que yo construí, ese es el llamado perímetro. Es cuánto vale la orilla, cuánto vale el contorno de esta figura. Y para medirlo lo voy a sumar. Ya, aquí dice que mide 25, este lado mide 11, este lado mide 25, más o menos, no es exacto, y este 11. Entonces yo voy a sumar 25 más 25 porque miden más o menos lo mismo, porque son figuras regulares, y este lado que mide 11 más 11. Entonces, 25 más 25 es 50, más 11, 60, 61, más 11 más 70, 72. Eso mide más o menos esta figura, ¿sí? 50, 60, 70 más los 2, 72. Voy a comprobar si eso es lo que mide esta cuerda. Aquí tengo 50. Ya. Y aquí dice 50, 60, 70 y 1. Más o menos cercano, ¿ya? No puede ser exacto porque recuerden que va a depender de cuánto estiro la cuerda y de los bordes que van a ser, no van a ser rígidos, ¿sí? Entonces está bien. El perímetro es entonces cuánto mide el borde, la suma de los bordes de una figura plana. O sea, si yo quisiese medir, este es el perímetro. ¿Sí? Si se ve o no se ve, lo voy a poner un poquito más acá. Este es el perímetro de este rectángulo. Si yo quisiese medir el perímetro de este cuadro, voy a decir, ¿cuánto mide acá? 30.
el que está contrario, y como es una figura regular, también va a valer 30. ¿Y cuánto mide este de acá? Ahí tengo 50, más o menos. 50, 60, 70. O sea, para saber cuánto vale el perímetro de este cuadro, digo 70 más, ¿cuánto dijimos que medía acá? 70 más 30 más 70 más 30. 70 más 30 son 100, porque son pares hermanos. 7 y 3 son pares hermanos. 70 son 100, más 70, 170, más 30, 200. O sea, el perímetro de este cuadro es 200 centímetros. Pero también podría medir cuánto vale el relleno de ese cuadro o el relleno de mi rectángulo. Y para hacer esto yo lo voy a rellenar primero con corchos, porque todavía no sé cómo se hace la medida. El relleno es lo que se llama el área de una figura plana. De una figura plana. Siempre estamos trabajando con figuras planas. Entonces voy a rellenar. Y voy a ver. Esta es una medida distinta. No es con centímetros porque lo estoy haciendo con corchos, ¿cierto? Es una medida estimada en cantidad de corchos. Y esto que voy a estar rellenando dentro se llama área. ¿Qué será más grande? ¿El área o el perímetro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a medir más? ¿La orilla o el relleno? Y ahí lo completé. Esto dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. El área, el relleno de esta figura es equivalente a 18 corchos. Los voy a quitar, también lo puedo hacer con tapitas. Y también vamos a ver cómo se mide el área de una figura que es regular, que tiene lados iguales. Y para calcular el área, yo voy a usar una multiplicación. Para calcular el perímetro usábamos sumas. Sumas de los contornos, de los bordes. Para calcular el área de una figura plana voy a multiplicar. Y como la figura tiene que ser regular, tiene una medida acá y una medida distinta acá, ¿cierto? Una medida distinta en la vertical y una medida distinta en la horizontal, o una medida distinta en el alto y una medida distinta en el ancho. Y eso lo voy a multiplicar. ¿Cuánto medía esto? Medía 25 y este 11. Voy a utilizar un lápiz y voy a decir 25 multiplicado por 11 y el valor es 25 por 11, 25, 275. 275. El relleno de esta figura, lo que está dentro, vale 275 centímetros y se pone cm. El relleno vale 275 centímetros. ¿Y cuánto valía el borde? ¿Se acuerdan? Dijimos que era 25 más 25 más 11 más 11. Y eso daba 72 centímetros el perímetro. $275 centímetros es el área de esta figura y 72 centímetros es el perímetro de esta figura. ¿Qué es más grande entonces? ¿El área o el perímetro? El área. El área es más grande porque ocupa más espacio. En cambio, el perímetro es solamente el borde. ¿Cuál es la tarea de hoy día? Van a tomar una regla
o una wincha y van a buscar algunos elementos dentro de su casa que sean planos y van a medir el perímetro, el borde, solo el borde. Si alguno es más atrevido y quiere calcular el área realizando la multiplicación de la altura y del ancho, lo puede hacer también. Entonces, tomo mi cuaderno, dibujo, por ejemplo, si yo quiero tomar el perímetro de un cuadro o quiero medir el perímetro de una hoja, voy a tomar la hoja, la dibujo en mi cuaderno y sumo sus lados para saber cuánto es el perímetro, cuánto vale el contorno. Y si quiero calcular el área, voy a medir cuánto mide la altura y cuánto mide el ancho y voy a multiplicar para saber cuál es el área. Y vamos a poder comprobar qué es más grande, si el perímetro o el área. Sé que algunos ya han estado trabajando en los ángulos, entonces solamente lo vamos a mencionar. Yo les mandé unos palitos de helado que son de goma eva y les mandé un chinche para presionar y apretar. Estos son los ángulos, son los espacios que se conforman o que se construyen a partir, por ejemplo, de una figura geométrica. Esto que queda, este huequito que queda aquí dentro es un ángulo, este también es un ángulo, aquí arriba se forma otro ángulo y aquí abajo otro ángulo, ¿sí? Los ángulos, nosotros vimos hace unos días el ángulo recto, que se refiere a esos espacios que se construyen y que quedan, esos huequitos que quedan en una figura donde va una línea muy, muy recta en la horizontal y muy, muy recta en la vertical. Ese se llama ángulo recto. Pero también el ángulo puede ser chiquitito, más chiquitito, y eso se llama ángulo agudo. Y puede ser un poquitito más grande y se llama ángulo obtuso. Y puede ser tan, tan grande que quedar reunidos al centro, y eso se llama ángulo extendido o llano. Agudo, obtuso, recto, extendido o llano. Agudo, recto, obtuso, extendido o llano. ¿Sí? Eso lo hacemos así. Agudo, obtuso, recto, llano. Agudo, obtuso, recto, llano. Agudo, obtuso, recto, llano. Y también lo podemos hacer con esto. Agudo, chiquitita, boquita chiquitita. Obtuso, abierto, muy abierto. Recto, llano. Podemos revisar en nuestra figura, en la figura que hayamos construido o en la figura que vayamos a medir, vamos a revisar si encontramos algunos de esos ángulos. Un abrazo grande y cada uno a su ritmo. No debemos avanzar en algo en lo que no nos sintamos todavía capacitados. Besos grandes para ustedes.